¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Foro Potosino. Esta noche en el estudio estaremos platicando sobre el tema de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Para ello nos acompañan, como de costumbre, los maestros Benjamín Vázquez Merino, Jorge Chesal Palau y nuestro compañero Lorenzo Sánchez Andrade. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, buenas noches. Y bueno, amigos del auditorio, en los últimos días hemos estado observando situaciones que tienen que ver con la rendición de cuentas, que tienen que ver con la transparencia. A nivel nacional vimos el penoso caso de Andrés Granier Melo, un caso raro porque es un exgobernador que es detenido recientemente. Y bueno, a nivel local hemos estado los potosinos observando la cuenta pública de nuestros municipios, algunos con porcentajes observados muy altos, otros con porcentajes observados mínimos, pero sin duda son temas que atraen la atención de todos nosotros como potosinos y esperamos todos que pues cada día vayamos avanzando más en la rendición de cuentas públicas y en la transparencia del ejercicio de nuestro recurso. Iniciamos con el licenciado Jorge Chesal. ¿Qué vislumbra, qué espera el pueblo de San Luis Potosí, qué espera el pueblo de México con este tipo de ejercicios, donde la ciudadanía está cada vez más al pendiente de cómo se gasta el recurso de nuestro pueblo, el recurso de nuestro estado, el recurso de nuestro municipio? Bueno, lo que el pueblo espera es ver resultados respecto de los procedimientos de sanción que pudieran derivarse de los malos manejos que hay en el ejercicio de los gastos públicos. Eso es lo que el pueblo espera. Ahora, ¿qué va a obtener? Yo creo que no va a obtener nada, porque a fin de cuentas las leyes, tanto a nivel federal como a nivel local, en los estados y obviamente en los municipios a lo largo y ancho de la República, son leyes muy deficientes, tienen una estructura muy deficiente, no tienen los mecanismos eficaces para poder cumplir realmente con esta función y sobre todo, y creo que es muy importante destacarlo, se despierta mucho la expectativa de la ciudadanía respecto de la sanción, pero no se establecen los mecanismos de prevención. Es decir, se habla de desperdicio, de gasto desmedido en los recursos públicos y que se va a sancionar a los responsables, pero pareciera que es la disuasión que hace la sanción lo que va a permitir que eso mejore, pero no se establecen los mecanismos de control necesarios para evitar que se vaya dando esta situación. Entonces, mencionabas, por ejemplo, Martín, el caso de Andrés Granier, en donde hablamos de miles de millones de pesos, en donde hay procedimientos penales y en donde la expectativa de la gente de alguna manera se ve satisfecha momentáneamente porque el señor está detenido, pero que a la larga son procesos judiciales que no se integran bien, no cuentan con los elementos de prueba necesarios, porque las mismas leyes no lo permiten, y entonces se dictan sentencias absolutorias, a veces después de mucho tiempo. Está el caso de Raúl Salinas de Gortari, donde de los diferentes procedimientos penales que se le abrieron, algunos relacionados con el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y otros de enriquecimiento ilícito, pues resulta que el procedimiento de enriquecimiento ilícito duró 16 años, y al final de los 16 años la sentencia le favoreció. Entonces realmente la expectativa que puede haber es más artificial porque está creada por los medios de comunicación y por el sentir de la gente o lo que la gente quisiera ver que lo que realmente va a llegar a darse. ¿Eso podría ser, por ejemplo, una defraudación para el ánimo del pueblo? Sí, porque a fin de cuentas se les levanta una expectativa de una sanción, de un castigo que al final no va a ser tal, por un lado. Por otro lado, a lo mejor se puede dar el caso del castigo a través de una pena de prisión, pero no la restitución de los fondos, porque además esos fondos pueden ya ni siquiera existir. Además, adicionalmente, aparecen en escena no nada más el caso Granier. Tenemos el caso FEMAT, en donde se dice que es inminente la detención del exgobernador de Aguascalientes, porque no dio cumplimiento con el pago de la fianza para poder continuar con el proceso. Pero también tenemos el caso Moreira, en Coahuila, y en fin, una serie de circunstancias. Nosotros ahora, al revisar las cuentas públicas aquí de San Luis Potosí, bueno, resultan sorpresas para arriba y para abajo. Sorpresas en el sentido, por ejemplo, a lo mejor la pulcritud en el municipio de Soledad, que era el hermanito feo de la capital del estado, y quedó admirado de la pulcritud con la que se manejó. Tiene una observación de un 1%, en comparación a lo mejor con un 95% de Santo Domingo, que es la mayoría de sus ingresos,
que están siendo cuestionados y observados. Entonces, en este tipo de circunstancias estamos hablando, este 95% representan algo así como 24.383.879 pesos. Casi el total del recurso ejercido por el municipio además, ¿no? Entonces, aquí mucho se cuestiona también la calidad del quien está auditando, quien está emitiendo la recomendación. Y también de quienes estén realizando la aplicación de los recursos, pueden ser gentes muy hábiles que puedan incluso engañar al auditor. Se decía que no cumplía la expectativa el auditor superior del Estado, porque venía precisamente de un área de gobierno que controlaba la finanza, el financiamiento público, el gasto público, y ahora se convierte en el auditor. Obviamente, pues si había algunas circunstancias, pues se duda de esa calidad que pudiera tener. La gente se pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo de todos nuestros municipios se van a acabar este tipo de situaciones? ¿Vamos a aplicar medidas de prisión o vamos a aplicar medidas preventivas para evitar el dispendio, para evitar el mal gasto, para evitar el despilfarro de los recursos públicos? ¿Por qué? Porque muchas veces llegaban los recursos y pues tenían necesidad de usarlos para gasto corriente. ¿Qué se entiende gasto corriente? Pago de nóminas, pago de prestaciones y algunas otras características. O a veces los famosos laudos. Esa es otra de las circunstancias. Por ahí hay un artículo en el Código Civil del Estado de Sinaloa que te establece ahora que tratándose de laudos, tratándose de ejecuciones contra la hacienda pública, están prohibidos. Y estos se someten a su vez dentro de un proceso que se tendrá que llevar a través del Congreso del Estado como deuda pública. Entonces, con la finalidad de evitar estos famosos embargos, de evitar estas daños patrimoniales del Estado. Han sido cosa de todo el tiempo. Y lo que decía, por ejemplo, el licenciado Jorge, bueno, la ciudadanía tiene una expectativa. Primero, porque de repente ve que sus autoridades, sobre todo, estamos hablando de cuentas públicas de municipios, ve que el presidente municipal se enriquece, de alguna manera se enriquece. Se sube el salario y además cuenta con una serie de beneficios extra salariales, extra laborales, y es algo que es vox populi, que es público y que es notorio. Y entonces la gente espera que cuando se realice una auditoría a su gestión, todo eso aflore y sea sancionado, era lo que decía Jorge, y sea sancionado. Y de repente sí hay observaciones, pero a final de cuentas no se sancionan. Y si nos ponemos aquí a ver la tabla que tenemos de observaciones administrativas y de porcentaje con respecto al ingreso, nos encontramos con que todos tienen, bueno, la mínima es de 15 observaciones administrativas, que en realidad son muy pocas, pero nos encontramos con municipios que tienen 237 observaciones administrativas. El municipio de la capital. No, el municipio de la capital tiene 251. 251. Con un 11%. ¿Sí? Casi una observación por cada millón de pesos que se gastó. Porque tenemos 254 millones que tenemos en observaciones. 254 millones de pesos a la hora de ponerlos en tela de juicio, pues obviamente estas circunstancias deben de desembocar forzosamente en procedimientos que realmente sean ajustados y apegados a derecho. Pero lo que pasa es que además aquí hay una cuestión que es importante también destacar. Según la Constitución, se debe de fiscalizar el ejercicio del gasto y los ayuntamientos son libres para administrar su hacienda, pero deben de responder en cuanto a la responsabilidad del ejercicio del gasto. Sí. Pero no se establecen parámetros específicos por parte de la Auditoría Superior del Estado o de la Auditoría Superior de la Federación de cómo se debe de gastar. Es decir, aun y cuando se les dan cursos a los presidentes municipales, a las administraciones municipales, no hay catálogos específicos donde el Congreso pueda determinar cuáles son las condiciones que deben de darse para el ejercicio del gasto. Y entonces es como un poco sorprender al ayuntamiento para ver si le van a aprobar la cuenta o no en función de que esté de acuerdo en la forma como manejó o registró contablemente esos ingresos o esos egresos. Y eso también se presta al manejo político, que esa creo que es otra de las fallas de la ley. El hecho de que los presidentes municipales
que en algunos casos ejercieron estas cuentas públicas, ahora son diputados y forman parte del Congreso del Estado, que son a fin de cuentas la autoridad que está por encima del auditor superior o de la Comisión de Vigilancia. Entonces, eso también permite que la expectativa de la ciudadanía pues, se defraude. Ahora, bueno, también la indebida integración de las averiguaciones previas. Tuvimos hace 3 semanas que se detuvieron algunos exfuncionarios de la ciudad de Matehuala, del municipio de Matehuala, y el juez decretó libertad dentro del término constitucional porque la averiguación fue... Por fallas en la integración. Fallas en la integración. Pero además, incluso porque muchas de esas fallas ni siquiera son culpa del Ministerio Público, sino que vienen desde la Auditoría Superior del Estado. Es decir, hay una cuenta pública que es rechazada, el dictamen es rechazado, lo turna a la Procuraduría General de Justicia, pero ese dictamen puede ser impugnado todavía en vía de recurso administrativo o incluso en vía de amparo por parte de la autoridad municipal. Y entonces resulta que ese procedimiento penal que ya inició va a seguir un camino y la impugnación va a seguir otro. Y resulta que al final, si la impugnación revoca la determinación del Congreso porque prospere, ¿qué va a pasar con la averiguación? Pues ya es un fruto de un árbol que repercute a sí mismo. Claro. Y entonces, realmente, lo único que hizo la auditoría es descargar en la Procuraduría el quedar mal con la ciudadanía. Así es. ¿Sí? Así es. Y bueno, se busca leyes más eficientes, leyes más justas desde el punto de vista social, para que se castigue este tipo de situaciones. Pues más que leyes, yo creo que, licenciado, buscamos que nuestros políticos sean honestos, probos, decentes, pero yo creo que a lo mejor estoy pidiendo una utopía. Y además a veces, efectivamente, el inicio de este tipo de procedimientos o la publicidad de este tipo de procedimientos son distractores para otro tipo de problemas de carácter político. Por ahí mucho se hablaba de que se entregaron apoyos a muertos, se entregaron apoyos a ciertos grupos sociales que finalmente no llegaban, las firmas no eran, los titulares o las personas... Fuera la credencial del IFE, pero el titular no. Así es. Sí, que ya ni siquiera viven en el Estado. Casas abandonadas. Así es. Pero bueno, estos excesivos porcentajes observados con respecto al ingreso, yo creo que, no sé, solamente pasan en nuestro país porcentajes con observaciones del 48% del total del ingreso, del 86%, del 46%, el 95%. Esto quiere decir que ni siquiera la nómina estuvo apegada a derecho, observaciones con el 54, 61, 55% del presupuesto de algunos de nuestros municipios deja mucho que desear. Entonces, por justa que sea una ley, se tiene que trabajar, como dice atinadamente maestro Chesal, en leyes, en medios de control, mecanismos preventivos más justos, para que esto no siga sucediendo. Más eficientes, pero además tiene que haber una concordancia con todo. Miren, les voy a referir un caso que se dio aquí en el estado de San Luis Potosí, aproximadamente en el año 1996. El Congreso del Estado toma un acuerdo general donde determina que no se va a contabilizar en las cuentas públicas lo relacionado a los salarios que perciban los trabajadores que estén emparentados con el presidente municipal en todos los ayuntamientos. El municipio de Villa de Arista estaba en esa situación y por lo tanto promueve una controversia constitucional en contra del acuerdo, porque el acuerdo además decía: aquellos trabajadores que estén contratados y que sean familiares del presidente municipal deben de ser despedidos y deben de reintegrar los salarios. Entonces, el Ayuntamiento de Villa de Arista se va a una controversia constitucional a la Suprema Corte y al final la Suprema Corte resuelve en contra y dice que toda vez que el Congreso del Estado se encarga de revisar la cuenta pública puede contabilizar o no contabilizar lo que el Congreso quiere. Por lo tanto, al perder en la Corte, Villa de Arista despide a los trabajadores. Los trabajadores demandan al Ayuntamiento de Villa de Arista y el Ayuntamiento de Villa de Arista pierde el juicio laboral y por lo tanto debe de pagar el laudo, el importe total del laudo. Cuando se va el Ayuntamiento en amparo al mismo Poder Judicial que le dijo que el Congreso podía ordenar eso, le niegan el amparo y dicen: no los debiste despedir. Así es. Regresamos, amable auditorio, después del corte.